INDEC dio a conocer las cifras de desocupación en Argentina y también en algunas ciudades, como es el caso de Bahía Blanca. Aquí en Bahía Blanca, la noticia, si se quiere, tiene una mirada alentadora, que es que bajó la cantidad de personas desempleadas, pero igualmente se han trasladado a otros sectores, ¿no? Sí, vamos a comentar un ratito los números para que tengas en cuenta qué ha pasado en la comparación interanual, que es la que los estadísticos dicen que es la que vale, al margen de que el índice no cambia mucho si lo comparamos con el periodo inmediatamente anterior. Pero la desocupación en Bahía Blanca, contrariamente a lo que pasó a nivel país, bajó. Sí. Lo que sí aumentó obviamente es la precariedad del trabajo y es la subocupación. Sí, conversamos con Gonzalo Semilla, que es referente del CREVA, es economista, para hablar de esto último, pero en principio vamos a compartir un fragmento donde hace un análisis de los números de Bahía Blanca y la desocupación. En Bahía Blanca hubo una baja, lo cual es importante. El año pasado hubo subas y bajas durante todo el año, pero si lo comparamos un año a otro, un primer trimestre del año pasado con este, tenemos que ha caído 1,4 puntos porcentuales, lo cual es un buen resultado. Cuando nosotros analizamos lo que son los ocupados demandantes, son aquellas personas que están trabajando actualmente, pero lo que quieren es un mayor ingreso posiblemente, entonces tienen un trabajo pero están buscando cambiarlo. En ese caso tenemos que ha habido un aumento, es decir, tenemos más gente que está buscando un trabajo para tener mayores ingresos y eso ha sido 4 puntos porcentuales, es decir, de un 10,5 a un 14,6. Y si vemos los subocupados, que es lo que te decía, que trabajan menos de 40 horas por semana, también tuvo un aumento en este trimestre respecto al mismo del año pasado en 2,6 puntos porcentuales. Eso significa que hay más gente que necesita otros ingresos y hay gente que está trabajando part-time, por decirte algo, y está queriendo complementarlo. Eso también tiene que ver o está relacionado a la situación que estamos viviendo. Si bien pareciera que hay indicios de una leve recuperación, no es tan rápida. Entonces hay gente que está todavía queriendo mejorar su situación económica. Y si vamos a los desocupados, que yo te decía que había bajado a 8,4%, el número finito, digamos, son 13.000 personas que están desocupadas. Y si nosotros lo comparamos con el primer trimestre del año pasado, antes eran 15.000. Es decir, ha habido una baja o se han incorporado al mercado laboral 2.000 personas y eso es una buena noticia. La idea es que entender que ha bajado la desocupación, pero que esa gente se ha trasladado tal vez a otro sector y de alguna manera se encuadra dentro de lo que son los subocupados. Claro. Eso es un poco el análisis que deja Gonzalo Semilla. Es complejo el tema y hay ciertos párrafos que por ahí son más para que lo aborde alguien desde lo estadístico y explique esa metodología, pero estaríamos un tiempo largo y lo simplificamos para que usted lo entienda. Decimos porque a veces, ¿a quién se considera un desocupado? Bueno, si alguien no busca trabajo, en la estadística no figura como desocupado. Simplemente para tener un datito. Pero retomamos, vamos a las cifras nacionales. En principio, esto dijo el INDEC esta tarde, resumimos la cifra nacional, haciendo la comparación interanual del primer trimestre de este año al primer trimestre de 2018. Este es el número que arroja el INDEC. 10,1% de desocupados. Hoy en la Argentina hay 1.960.000 personas sin empleo. Es el índice más alto de los últimos 13 años. Hay que remontarse hasta el 2006 para encontrar un índice tan alto de desocupación. Esto es un 1% más que a comienzos justamente del año pasado. En la comparación interanual, al mismo para no periodo. Claro, se compara interanualmente para no caer en alguna cuestión estacional. Entonces se va ahí justamente al mismo periodo del año pasado y subimos el 1%, ahora del 9,1%. El año pasado era del 1%, ahí hablamos de que en un año creció el nivel de desocupación en 211.000 personas. En un año hay 211.000 personas desocupadas. Obviamente la cifra es esta, que también a nivel nacional aumentó y muchísimo. 2,2 millones de subocupados, una cifra altísima. O sea que suma estas dos y tenés casi 4 millones de personas con problemas de empleo, más. Cuando hablamos de subocupados estamos hablando de gente que por ahí trabaja la mitad del día o pocas horas, o parte en blanco, parte en negro. Digo que hay allí algún tipo de condicionamiento que obliga a esta persona a buscar más fuentes de trabajo porque no llega a fin de mes. Eso es un poco lo que ocurre cuando uno habla de subocupados, ¿no? No alcanza el dinero.
Vamos a lo que pasó en Bahía Blanca y hacemos ya la comparación en pantalla con el año pasado. A igual trimestre del año pasado, estos son los números en Bahía Blanca según el INDEC. Atentos, según el INDEC. Después, por ahí algún especialista puede discutir si la muestra tomada en Bahía Blanca y Cerri, que es el aglomerado que toma, es significativa o no, pero son los números que hoy publicó el INDEC. A ver, el año pasado a esta altura tenemos 9,8% de desocupación. El periodo anterior, es decir, porque se midió el primer trimestre del 2019, el periodo anterior es fines de 2018, era 9,4, no cambió mucho, ya que la interanual es esta, 9,8, y bajó el desempleo en Bahía Blanca en el término de un año a 8,4%. Es decir que ahí tenemos 2.000 personas menos desocupadas. Pasamos de 15.000 a principios del 2018 a 13.000, pero el número está acá. La clave es esta, aumentó la subocupación. Sí, estamos hablando de 11.000 subocupados que estaban en el primer trimestre del 2018 y que ahora, en el 2019, en este primer trimestre, llegan a 14.000 subocupados. Esto quiere decir que la gente que tal vez salió del rubro de desocupados encontró un empleo, pero hay que ver, insistimos, en las condiciones de ese empleo que consiguió, ¿no? Sí, se considera para la estadística subocupado aquella persona que tiene un empleo de menos de 35 horas semanales. Obviamente, además de condiciones de precariedad, que ya le agregaríamos un costado también más social y complejo al tema. Pero la cifra que también hay que sumar para redondear en Bahía Blanca las personas que están con problemas de empleo es esa que está ahí, 13.000 más 14.000. En Bahía Blanca hay 27.000 personas con problemas de empleo, según el número del INDEC, para el primer trimestre de este año, enero, febrero y marzo de 2019. ¿Querés saber el ranking? Por supuesto, vamos al ranking, a ver cómo estamos ubicados. Sí, después de mucho tiempo no estamos entre los primeros 5 o 6 lugares, estamos un poco más abajo, no figuramos, así que, bueno, digamos, no sé si es alentador o no, pero estos son los números respecto del ranking nacional de desempleo. Lo encabeza Ushuaia Río Grande con 13%, después Gran Buenos Aires 12,3%, Rawson Trelew 12,3%, Gran Rosario 11,7%, Jujuy 11,4% y Gran Córdoba con el 11,3%. Nosotros venimos un poco más abajo con el 8,4%, bastante más abajo. Habitualmente... Es importante no estar, pero bueno... Sí, pero habitualmente estábamos ahí en el top 5, top 6. Solíamos vernos acá, ¿no? Dentro de los primeros, por lo menos. Es importante salir de ese ranking, es el ranking que nadie quiere estar, pero hay que analizar un poco más para encontrar las soluciones de fondo a los problemas de empleo que hay, ¿no? Sí, después si uno entra a escarbar las cifras, cuestiones que es más complicada, más complejo porque hay mucha información estadística en el informe. Hablamos de los grupos etarios que más complicado está en cuanto a el desempleo. Hablamos de mujeres y también de hombres, pero jóvenes. Mujeres jóvenes, que son tal vez uno de los grupos que más dificultades tiene a la hora de conseguir empleo, y después siguen los hombres jóvenes también con alguna dificultad para obtener trabajo. Hablamos de la precariedad en Bahía Blanca, de eso también conversaste con el CREVA. Complementamos la información relacionada con el INDEC y el desempleo con este informe del CREVA, que habla específicamente de la informalidad y la precariedad a la hora de trabajar aquí en Bahía Blanca. Aumentaron estos indicadores y eso es preocupante. Lo que nos dio para Bahía Blanca lo que es la informalidad, nos arrojó un 31% de informalidad y un 38% de precariedad. Si te parece, yo te digo qué es informalidad y qué es precariedad. Informalidad básicamente es aquella persona que está trabajando y que al momento de hacerlo no sabe cuándo se le termina el trabajo. Obviamente si lo despiden no hay causa, con lo cual no tiene indemnización, no tiene aportes jubilatorios, no tiene obras sociales. Y lo que es precariedad puede ser en general personas menores de 18 años que están trabajando en algún trabajo precario, o trabajadores independientes que no realizan aportes, es decir, cobran algo pero no realizan aportes. Trabajadores subocupados demandantes. Subocupados demandantes son aquellas personas que trabajan menos de 40 horas por semana y están buscando complementar su trabajo. Y trabajadores que incluso no tienen salarios. Con respecto a estos indicadores que yo te he dicho, informalidad 31% y precariedad 38%, ambos son menores que los que indica Nación, a lo que nos da el promedio nacional, que son 37 y 42%. Es decir, estamos por debajo de lo que es la media nacional, pero cuando uno ve la película, lo ve desde el primer trimestre del 2018 al último trimestre del mismo año, vemos que han variado hacia arriba, lamentablemente. Es decir, primer trimestre del año pasado, 2018, teníamos 24% de informalidad y ahora tenemos 31%. Es decir, aumentó 7 puntos porcentuales. Y cuando vemos lo que es precariedad, teníamos 29% y hoy tenemos 38%, es decir, 9 puntos porcentuales.